Buenas noches a todos. Comenzamos nuestra clase de todos los miércoles, avanzando hacia casi el final, casi, porque todavía no hemos terminado. Yo pensé que iba a terminar la semana pasada sobre el estudio del Espíritu Santo, aunque este estudio es muy breve, es muy por arribita, pero es un estudio para que nosotros sepamos quién es esa tercera persona de la Trinidad que mora en nosotros. Amén. Que es el Espíritu Santo. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Es maravilloso saber que el Espíritu Santo da testimonio dentro de nosotros. Hubo una pregunta que el pastor hizo antes de empezar a grabar. ¿Y cómo sabemos que somos hijos de Dios? Bueno, ¿y cómo sabemos que el Espíritu mora en nosotros? Ahí está la respuesta. Dice que el mismo Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es maravilloso, saber que el Espíritu Santo nos enseña, nos muestra, nos va guiando a conocer todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Las clases anteriores, se desconectó la casa de campo, parece que se cayó el internet. Las semanas pasadas estuvimos hablando en las clases quién era el Espíritu Santo y estudiamos mucho sobre esto. Estudiamos el Espíritu Santo como una persona, que por qué decíamos que el Espíritu Santo era una persona. Estuvimos estudiando sobre esto. Estuvimos estudiando sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente. Estuvimos estudiando el poder del Espíritu Santo en el creyente y la resistencia, el entristecimiento y la blasfemia contra el Espíritu Santo, que fueron las últimas dos clases. Es lo que más se está escuchando en este momento, hermano. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Se ha perdido el temor. Sí, claro. Hemos estudiado con detalles todas estas características y todas estas puntos sobre del Espíritu Santo. Si alguien quiere oír y repetir, oír otra vez las clases, pueden ir a la página de YouTube, One Way Church Miami en YouTube, y allí pueden oír las clases con más detenimiento. Pero hoy comenzamos una clase muy linda. La clase de las últimas dos clases no fueron muy fáciles, hermano. Es un poquito difícil cuando estudiamos cómo podemos entristecer, cómo podemos apagar y cómo podemos aún blasfemar contra este Espíritu Santo. Fue un poquito difícil esta clase, por lo menos para mí, porque me da mucho dolor saber que nosotros como hijos de Dios, teniendo esta salvación tan grande, como dice el libro de los Hebreos, aún podamos nosotros entristecer, aún podamos nosotros apagar y aún podamos nosotros blasfemar contra el Espíritu Santo. Sí lo podemos hacer. Nosotros podemos caer en esto. Por eso las clases anteriores es una advertencia sobre estas situaciones y cómo evitar. Y una de las características y una de los elementos más importantes para no caer en estas situaciones que hablamos en las otras dos clases anteriores es permanecer con la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado cuando nosotros creímos y fuimos reconciliados con Dios. Pero es necesario que nosotros mantengamos esto activo en nuestras vidas, esta tercera persona de la Trinidad que mora en nosotros. Y en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice así: hay un mandato del Señor. Primero hay una advertencia y después hay un mandato.
Y es sobre esto que le voy a decir. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto es un mandato del Señor, hay una advertencia. No embriagues tu mente con vino, el cual tiene disolución, el cual tiene levadura, el cual puede cambiar tu manera de pensar, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. No embriagado del Espíritu Santo. He oído muchas veces por ahí, no. Emborráchate con el Espíritu Santo. Eso es mentira. Eso no, eso no es así. Es llenarte. Llenarte del Espíritu Santo. Ese es el mandato. Ok, la cita es Efesios 5, 18. Aquí el apóstol Pablo está hablando a través del Espíritu, advirtiéndole a nosotros, a la iglesia, aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero y reconciliados con Dios, por nuestro arrepentimiento, nuestro arrepentimiento de la vida pasada, fuimos reconciliados con Dios, le está mandando a la iglesia, a nosotros, a los que hemos creído, que no te embriagues con las cosas de este mundo, es lo que quiere decir, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Y este es el punto que vamos a tocar hoy, la llenura del Espíritu Santo. Tengo también del libro de los Hebreos, tengo 2 versículos en el capítulo 3 de Hebreos, versos 2 y 13, donde dice, mirad hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exactamente, nosotros podemos endurecernos y eso quiere decir blasfemar contra el Espíritu Santo, retener la obra del Espíritu Santo de convencimiento de lo que estamos haciendo mal y entristeciéndolo. Pero Pablo aquí nos manda en Efesios chapter 5, verse 18, nos manda a llenarnos del Espíritu Santo. Ok, ¿y qué significa esto? Hoy vamos a ver qué es lo que significa. Permiso un momentico, me están mandando un mensaje. Okay, yeah. ¿Cuál fue la cita que usted dio? Ephesians, pastor, Hebreos 3, versos 12 y 13. Hebrew 3, 4, 3. Hebrew 3, chapter 3, verse 12, 13. Do you want to read in the 12, 14 too? That's good. Ok, entonces, ¿qué significa la llenura del Espíritu Santo? Hoy vamos a verlo. Y quiero traer una analogía, o sea, algo que es un similar a lo que el Espíritu quiere decir con esto. Y es una analogía sobre un vaso. Yo no sé si ustedes han oído hablar muchas veces al pastor del vaso. Pues hoy yo voy a usar esa analogía. El vaso somos tú y yo. Imagínate que nosotros somos un vaso. Ahora, un vaso sucio y manchado. No, ahí no. Tú cuando alguien te pide, primero vamos a hablar del vaso sucio y manchado, después vamos a hablar de un vaso que tiene un crack, que tiene una grieta, y después vamos a hablar de un vaso invertido, o sea, upside down. Vamos a hablar de estos 3 vasos. Estos 3 vasos somos tú y yo. Ahora, un vaso sucio y manchado. Cuando alguien te pide agua, ¿le darías a esa persona un vaso sucio? No. Tú seguro que si alguien te llega a tu casa y te pide agua, tú no le vas a dar un vaso sucio. Tú vas a coger, vas a ir y fregar el vaso y lo vas a poner limpio. ¿Ok? Este vaso necesita ser limpio hasta el fondo. Necesita que antes de tú darle agua a una persona, limpiarlo. Así mismo es la analogía del Espíritu Santo sobre nuestro ser, que somos el vaso. A veces estamos sucios, hermano, y es necesario que nuestro vaso, que nuestra vida interior, que es la analogía con el vaso, se limpie, para que entonces cuando estemos limpios, venga ese poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y poder dar. Y poder entonces dar un agua limpia. Poder dar un agua limpia, exactamente. Es la palabra.
necesitamos ser limpios primeramente por la palabra de Dios. Y quiero llevarlos a Juan, El Evangelio John, el Evangelio de Juan, capítulo 15, John 15, capítulo 15, versículos 3 y 4. verse 3 and 4. Quiero llevarlos aquí sobre qué habló Jesús, sobre la palabra, cómo nos limpia. Hay un perrito por ahí, déjame cerrar. Okay. Dice así, chapter 15, 3 y 4. Primeramente nosotros cuando venimos a Cristo, venimos con un corazón entregado a Él, creímos por fe y al creer por fe y al arrepentirnos de nuestra vida separada de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo viene y hace morada dentro de este vaso. Pero este vaso está sucio y entonces es necesario que nosotros limpiemos nuestra vida a través de la palabra de Dios. Y Jesús habló en Juan capítulo 15, versículos 3 y 4 así. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, cuando llega la palabra a nuestras vidas, nuestra vida interior, el hombre interior que estaba leudado, que estaba lleno de tantas cosas que hemos aprendido, mal aprendidas, tantas situaciones que hemos vivido, nuestro vaso estaba sucio, pero Jesús dice, aquí le dice a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya había pasado 3 años Jesús hablándole a sus discípulos y ya Jesús, la palabra que él les había hablado, los había comenzado a limpiar en su hombre interior, en su vaso que estaba sucio. Entonces dice, pero hay otra connotación que dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco, si no permanecéis, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hay una condición. Hay una condición. Ya ellos fueron limpios por la palabra que estuvieron escuchando por 3 años por Jesús. Nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, que comenzamos a oír la palabra, esta palabra comienza a limpiar nuestros vasos, ¿ok? Comienza a limpiar el vaso, comienza entonces a salir lo sucio, pero hay una condición. Para mantener ese vaso limpio, limpio por la palabra de Dios, tú necesitas permanecer en Cristo. Como le dijo Jesús a sus discípulos, dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ve y trae la Biblia, está más entendible que está ahí. Sí que es necesario que para que nosotros que estamos siendo limpios por la palabra de Dios, permanezcamos este vaso, este hombre interior limpio, es necesario que nosotros permanezcamos en Cristo, que no nos alejemos de su presencia, que lo busquemos y que podamos seguir lo que Él nos está diciendo. Entonces, Jesús le está diciendo algo aquí. Ya tú recibiste el Espíritu, ya mi palabra te ha limpiado, pero ahora te corresponde permanecer. Ahora te corresponde estar siempre junto conmigo. En Efesios capítulo 5, versículo 26 dice así. No. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 26. Estamos hablando ahora de estos 3 vasos representados por nuestra vida. Un vaso sucio, un vaso que tiene una grieta, un crack, y después vamos a ver un vaso que está upside down, que está boca abajo. En este caso, estamos hablando del primer vaso, de la primera condición de nuestra vida. Ok. Efesios capítulo 5, versículo 26 dice así. Está hablando de la iglesia y de Cristo. Dice que Cristo amó a la iglesia y que se entregó a sí mismo por ella para santificarla.
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está hablando de la iglesia. La iglesia dice que Jesús murió por la iglesia para poderla purificar, para poderla lavar por la palabra. Sí que es necesario que para nosotros tener la llenura del Espíritu Santo y mantenerlos limpios por la palabra, tengamos que estar constantemente en comunión con Cristo. Tenemos que estar constantemente arraigados a la vid. La vid, hermano, es, ustedes saben, yo no sé pintar mucho, pero la vid es como, son como unos tallos así, ¿no? Así que se enredan en unos palos. Dice que y los pámpanos son aquellas hojitas que salen y dan la uvas, ¿ok? Esas hojitas, esta es la vid, este es Cristo. Y nosotros somos las hojitas. Dice que si las hojitas no están pegadas al tronco, no pueden permanecer, se mueren. Entonces es necesario que nosotros, para poder sentir la llenura del Espíritu Santo, después que hemos sido limpios por la palabra que hemos oído y estamos sacando todo lo sucio de nuestro vaso, permanezcamos amarrados a este tronco que es Cristo. Entonces, aquí en el versículo 5, capítulo 5, versículo 26, dice que ya Cristo santificó a la iglesia por la palabra, por el lavamiento de la palabra. Cuando llega la palabra a tu vida, comienza entonces a hacer esa obra maravillosa de limpiar todo lo que nosotros hemos arrastrado de nuestra vida pasada. Entonces el vaso comienza de sucio, comienza a limpiarse, para que entonces estemos ready para recibir. Ya tenemos el Espíritu, pero para recibir esa investidura del poder de Dios. Un vaso sucio, tú no le vas a dar a alguien un vaso sucio a tomar agua. Lo mismo Dios con nosotros. No nos va a dar algo que es precioso para Él, que es el poder del Espíritu Santo, a un vaso que todavía no está limpio. Por eso es que Él nos manda a santificarnos y a mantenernos en el tronco, a mantener las hojitas que somos nosotros en este tronco, que es Cristo, que es de la única manera que podemos ser limpios. Ahora, en Santiago capítulo 1, versículo 18, hay otro versículo muy importante. Santiago, James, the book of James, chapter 1, verse 18, dice así. Él, quien Cristo, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Qué dice ahí en esa versión? Aquí en esta versión el pastor va a leer una versión más entendible. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto se llama nuevo nacimiento. Aleluya. Dice que Él, por su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Y qué cosa es nacer? Nacer del Espíritu. Nosotros habíamos nacido de carne y hueso, ¿ok? Habíamos nacido de carne y hueso, pero es necesario que este vaso nazca del Espíritu. O sea, que este vaso reciba por la palabra el nuevo nacimiento en el Espíritu. Entonces es cuando nosotros tenemos esa oportunidad de que Dios deposite en nosotros ese poder del Espíritu tan maravilloso que nos ha dado para poder tengo que quitarlo aquí, para poder recibir el poder que Dios quiere. Dios no nos va a usar para su gloria si aún nuestro vaso está sucio. Él quiere usarnos cuando nosotros estemos completamente limpios. Ya Él nos dio un espíritu. Ya nosotros recibimos su palabra. Ya nosotros estamos pegados al tronco. Ya estamos pegados a Cristo. Ya Él nos ha purificado. Entonces necesitamos nosotros empezar a botar
de este vaso todo lo que a él no le agrada. Lo podemos ver, perdona que te interrumpa, lo podemos ver también en el capítulo 3 de Juan. Juan en el chapter 3 de John, es la conversación que tiene en el verso 3 el Señor con Nicodemo cuando Nicodemo se le acercó y la respuesta, el Nicodemo le está diciendo, Señor, yo sé que tú tienes que venir de Dios por las cosas que tú haces. Y él le respondió y le dijo en el verso 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y muchos se preocupó porque dijo, bueno, ¿y cómo yo puedo, siendo un hombre viejo, puedo nacer otra vez del vientre de mi madre? Y él le contesta y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Exacto. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Por eso es que le dice él, préstame acá, el 1.18 dice, 1.18, ¿no? Sí. Dice, él, porque así lo quiso, Cristo, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad. Llegó la palabra de verdad y empieza a limpiar este vaso y nosotros comenzamos a botar de este vaso todo lo sucio para entonces podernos verdaderamente presentarnos delante de Dios santificado para poder recibir este poder de Dios que Dios quiere depositar en nosotros. No, es que cuando llega el Espíritu Santo, lo primero que el Espíritu Santo hace en nosotros es dando la convicción de quiénes somos nosotros. Cuánta suciedad hay en nosotros. Ay, pero yo soy muy buena, yo soy muy bueno. Ay, yo soy un buen hijo, yo soy un buen padre, yo soy un buen amigo, yo soy muy de todo. Que es un espíritu engañador. Porque ninguno de nosotros, si alguno de nosotros hubiésemos sido bien perfectos y no hubiese pecado en nosotros, entonces la realidad que hubiera pasado es que ya Cristo no tenía que haber descendido, era usted que tenía que haber ido a la cruz. No, imposible. Si Cristo no llega a nosotros no podemos hacer nada. Es solamente a través del Espíritu. Porque dice la palabra de Dios que separado de Él nada podemos hacer. Nada podéis hacer. Entonces, sí. Hola. ¿Puedo preguntar algo? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Es que yo no voy a mirar, estoy para ahora, pero no puedo mirar mucho porque tengo que tener los ojos en la carretera porque estoy manejando. Sí. Pastora, cuando usted explicó lo del... el Señor dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, ¿no? Sí. Entonces, pero también yo creo que dice la Escritura que el que no lleve fruto será quitado, ¿no? Sí. Entonces, es algo como que tenemos que dar fruto y el fruto es servir el fruto a otros. Hay un error un poquito erróneo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no es solo servir, es solo llevar una vida en Cristo. Es el fruto. Testimonio. Está hablando del fruto del Espíritu. Acuérdense, como dije aquí, que las hojitas están en el tronco, pero si nos soltamos de este tronco, no tenemos fruto. El fruto está en el fruto del Espíritu. El fruto, no tenemos fruto para el Señor. Entonces el Señor quiere llenarnos de su presencia, que esa es la clase de hoy. Él quiere limpiar este vaso, primeramente porque hemos recibido la palabra, porque la palabra ya ha sido dada a la iglesia, como dice Efesios capítulo 5, Ephesians 5, verse 26. The word was given to the church already to clean us, para limpiarnos de toda contaminación. Y entonces así, cuando este vaso es limpio, podemos recibir esa llenura del Espíritu Santo. Podemos recibir ese regalo precioso de Dios de poder y de dominio propio. Podemos entonces empezar a caminar verdaderamente como Dios quiere, llevando fruto de justicia en nuestra vida y no siendo de doble ánimo. Un día estamos bien y 500 estamos mal. No es eso lo que quiere. Dios quiere limpiar tu vaso, limpiar tu vida interior para poderte llenar de este poder, para que jamás tú regreses atrás. Ese es el propósito de la llenura del Espíritu Santo. Hold on, I have something here. I'm trying to understand that. Thank you for making it possible for me to grab whatever. I know God is translating. Amen. What I'm saying, Samantha, is that God
1 minute, okay, in English. Somebody, English speaker is there. Samantha, what I'm trying to say is when we receive the word of God in our in our person inside, that word will clean us to receive the power of the Holy Spirit, because the Holy Spirit wants to be powerful in you and in me. You know why? Because we should receive this power to give fruit, you know, to show the world that we are different, that we're not going back to the same position that he already pulled us from there. Your way is very different. Okay? Eso es lo que, that's what I'm trying to explain. I'm sorry that, you know, it's hard to teach in both language. I'm not too good in English, but I try. Si quieren yo traduzco. No. Okay. Listen, eso es un vaso que estaba medio sucio y que por la palabra el Señor lo empezó a limpiar y nosotros nos dejamos limpiar por ese poder para que Él venga con el Espíritu Santo, llenarnos completamente para jamás regresar atrás. Ahora, No. también podemos tener un vaso así. Lo voy a dibujar, no dibujo muy bien. Lo voy a dibujar. Un vaso, este eres tú, un vaso con un crack. Dios no va a llenar ese vaso de ese poder tan precioso que Dios nos ha dado. Si tú eres un vaso que tienes un crack, se va a salir el poder de water, you know. Si pones agua en un vaso que tiene un crack, que tiene una partidura, el agua se va a botar. Por tanto, es necesario que Dios arregle ese crack, arregle esa partidura, para entonces llenarte del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo hace esto Dios? Muy sencillo. Dios no va a tirar a ese vaso crack, no lo va a botar en la basura. Dios no va a botar ese vaso que tiene ese crack, ni va a botar un vaso que está medio sucio, lo va a limpiar. Y este vaso que tiene esta partidura, Él no la va a botar, Él la va a reparar. Porque Él es un Dios que repara. He's a God who fixes everything. He's gonna improve your life to fix that crack. Ese es el Dios que nosotros amamos, un Dios restaurador. Es un Dios que restaura. Entonces, si tú llegas a los pies de Cristo y tu vaso todavía tiene un crack, es necesario que Dios repare eso. ¿Y cómo lo va a hacer? Mira, Él sana esas grietas, Él arregla esas grietas. Por eso Jesús dijo, y hoy entendí, hermano, porque cuando yo estudio, yo recibo también revelación. Y yo había leído este versículo muchas veces y no entendía por qué Jesús había dicho esto. Y hoy lo entendí. Entendí que nosotros a veces, aún recibiendo la verdad y creyendo en Cristo, nuestro vaso puede tener un crack, nuestro vaso puede tener una rajadura. Por eso es que Jesús dijo en Mateo, capítulo 9. Busca ahí. Mateo capítulo 9. And I praise the Lord when I read that. Y yo adoré al Señor cuando yo leí esta palabra. Porque no somos nadie para juzgar. Solamente Dios es el que sabe si tú eres un vaso que está sucio, que tiene que limpiarte. Si tú eres un vaso que tienes un crack, que tiene que restaurarte. Él es el único que lo sabe. Él es el único que puede trabajar en nuestras vidas. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Y mira lo que le dijo Jesús. El mejor ejemplo para nuestra vida es Jesús. Todo lo que él dijo y todo lo que él hizo, ¿verdad? Y mira lo que dijo Jesús en el Mateo capítulo 9. Matthew chapter 9. Verse 12. Verse 12. Mateo 9, capítulo 12. Verso. Dice, vamos a empezar en el 11. En el 11. No,
Vamos a empezar en el 10. Vamos a leerlo completo. Dice, y aconteció que estando, préstame esto, para leerlo una vez. Bueno, yo lo leo en esta versión y él lo lee después. Dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, personas completamente aborrecidas por la sociedad en ese entonces, así como muchos que la sociedad aborrece hoy, un estafador, un ladrón, un asesino, un oportunista, la sociedad lo aborrece, pero dice que estaban sentados Jesús con esta gente que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Él los recibió. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Wow, that is powerful. Eso es poderoso. Ahí lo dice igual. Parecido. Dice, sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús, oyendo, les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Ay, cuando yo leí esto hoy, yo entendí. A veces lo había leído muchas veces y yo decía, bueno, ¿y no es necesario que Jesús esté con todos? Sí, claro, con todos. Pero dice que si no hay enfermos, si no hay un vaso crack, si no tienes un vaso que tiene una grieta, no necesitas un salvador, ni un sanador, ni un restaurador. If you don't have that crack in that vase, in that cup, you will not need a savior, you will not need quien te restaura. ¿Cómo se dice, Madeline? El restaurador. ¿Cómo se dice en inglés? Who restore you. Right? Restoration. You will not need that because you are safe, you are fine. You don't need that. Entonces nosotros, un vaso agrietado necesita un médico. Y viene Dios y te sana tu corazón. No de la manera que el hombre quiera hacerlo. No, con el poder de Dios. El poder del amor de Él que sobrepasa todo entendimiento. Su abrazo es tan poderoso y tan lleno de compasión que lo que hace es enfrentarte a ti mismo contra el pecado y lo que está sobre ti. Y este peso lo quita Él de ti cuando recibimos ese amor tan grande. Por eso dice que a una actitud mala, una respuesta blanda. Por eso, contra el amor nada puede. Y esa es la manera que funciona nuestro Señor, en amor para todos nosotros. Él nos restaura, nos levanta, nos consuela. Él siempre está presto a esperar que le pidamos para poder darnos. Lo que pasa es que hemos malinterpretado también porque pedimos a veces sin saber. Pero el Señor está dispuesto a darnos lo más importante que usted y yo necesitamos. Y todo lo que Él nos da es hacia el espíritu de nosotros. hacia el hombre interior. Es vida al hombre interior. Entonces, Dios hoy quiere, si tú tienes una grieta en tu vaso, en tu hombre interior, Él quiere hoy restaurarte. Él quiere hoy sanar tu corazón. Él quiere hoy traerte a la cruz y Él quiere después llenar tu vida del poder del Espíritu Santo. Okay? He wants to take you to the cross if you have a crack in your cup. He wants to heal you. He wants to restore you. He wants to take you to the cross and He wants to give to you the love of He has for you. And then He will give you the power of the Holy Spirit. Y entonces después que tú estás sanado, que tú estás
curado, como dijo aquí en Mateo capítulo 9, versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si tienes un crack en el vaso, tú necesitas a tu sanador. Y después que esto suceda, entonces ese poder maravilloso que Dios tiene para los vasos de nosotros, nuestras vidas, es dado. Así que tenemos el vaso sucio que lo limpia por la palabra de Dios y por el nuevo nacimiento. Tenemos el vaso con una grieta que es capaz de él limpiar esto y llevarnos a la cruz para sanarnos, para curarnos, para restaurarnos. Ahora está el tercer vaso. El tercer vaso está virado, está boca abajo. No quiere recibir, está boca abajo y es muy triste. Está invertido un vaso boca abajo. Tú no le puedes echar agua porque se va a botar, ¿verdad? A cup that is upside down, you cannot pour water in there because it will be splashed all over, right? Entonces, nosotros tenemos que invertir este vaso, abrir nuestro corazón. Aún conociendo a Dios, aún arrepintiéndonos de nuestros pecados y recibiendo el perdón de pecados, podemos tener nuestro vaso así. Porque no abrimos nuestro corazón. Because we don't open our heart. Sí que es necesario que el vaso invertido es un vaso que no quiere recibir el poder de Dios. Quieres vivir tu vida como tú crees que es, a pesar de que Dios dio la vida por ti. Entonces es necesario que ese vaso se vire. Y eso para recibir el poder del Espíritu Santo. Y cuando se vira ese vaso, quiere decir que nosotros abrimos nuestro corazón. We open our heart for the power of the Holy Spirit. When we put the cup on the right position. Porque muchas veces lo invertimos y no queremos recibir el poder de Dios. No, yo estoy suficiente. Ya yo conocí a Dios. I know the Lord. Ya yo lo conocí. Ya yo estoy haciendo las cosas bien. Ya yo me congrego. You know me. Él me conoce a mí. I know him. Y entonces refrenas este poder de que Dios quiere porque tienes el vaso boca abajo. Pero Dios quiere que hoy tú abras tu corazón, que tú inviertas el vaso, que le permitas al poder del Espíritu Santo llenar tu vida. Es maravilloso cómo Dios es bueno para con nosotros. A veces hacemos muchas obras y la obra no tiene nada que ver con tu comunión. La obra es obra. Amén por la obra, aleluya por la obra que podemos hacer en el nombre de Jesús. La comunión es más importante todavía. No, pero no me cojo la clase, ahora voy a ir. ¿Ya? Sí. Entonces, tenemos estos tres vasos. ¿Okay? Sí. Que sobre ese vaso que estás diciendo boca abajo, eso muchas veces, quizás nosotros en otro tiempo lo decíamos también, pero muchas personas a las que a veces nosotros tratamos de hablarles, Señor, nos dicen, a mí me lo han dicho muchas veces, el Señor me conoce, el Señor conoce mi corazón, lo que es cierto, y Él me acepta como yo soy. Lo que pasa es que nosotros luego que entendemos el Evangelio, sabemos que si el Señor nos acepta, pero Él espera cambios en nosotros y que el Espíritu de que viene a morar en nosotros haga cambios en nosotros. Sin embargo, lo que el mundo que está allá afuera te dice para su propia justificación, Él me acepta como yo soy y las cosas con el Señor no son así. Tiene que haber, como decíamos al principio, un fruto. Si estamos en Él, el fruto es un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio de dirección, que comenzamos a servir, a hacer su voluntad. Entonces, sí tenemos que cambiar. Claro, no podemos mantener nuestro vaso boca abajo porque cuando tú tienes un vaso boca abajo, al echar el agua no va a entrar, se va a botar. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú subas tu vaso con la boca hacia arriba, que es abriendo tu corazón, y Él va a hacer la obra, hermano. Él es el que hace la obra. Él quiere que nosotros nos gocemos, haya gozo en nuestro corazón. You have enjoy the gospel in you. You know, when you pray in the morning, when you pray all the time, when you read the Bible, when you're talking with everybody, cuando tú estás hablando con todo el mundo, cuando tú estás constantemente en esa adoración, la adoración no es cantarle solo a Dios.
Adoración también es cuando tú estás completamente conectado en todo lo que haces. Y todo lo que te sale bien, gloria a Dios. Y todo lo que te sale mal, gloria a Dios. Y todo, gloria a Dios. Y tu vida es gloria a Dios. Y toda la conversación tuya es glorificando a tu Dios. Y entonces en ti no hay mala conducta, no hay malas palabras, no hay malos deseos. Es un perdón constante a las personas. Porque el que no actúa como debe actuar, eso quiere decir que le falta el amor de Dios. Y que no tiene el amor de Dios, no tiene el Señor, no tiene, dice que no la, dice la Escritura que no le ha conocido. No le ha conocido. Entonces tú te debes vivir en un gozo pleno dentro de ti. Eso no te lo enseña un pastor, eso no te lo enseña estar leyendo y estar hablando. Eso es el Espíritu Santo el que fluye dentro de nosotros en todas nuestras actitudes, en todas nuestras acciones, en todos nuestros pensamientos. Escuche, en nuestros pensamientos, que Satanás se encarga de meter mucha concupiscencia en la cabeza de uno y trata de desviar a uno del camino correcto. Esa es la parte, pero como siempre digo también, porque es muy fácil cada vez que hacemos algo mal de parte de nosotros, es muy fácil buscar un culpable. Buscamos a Satanás y le echamos la culpa. Y yo siempre digo, Satanás me lo encontré al final de la iglesia llorando, diciendo que todos los cristianos le echan la culpa a él de todo lo que hacen. No, es lo que albergamos dentro de nuestro corazón. Hay que tener cuidado. Una cosa viene de parte de Satanás, por otra parte es que nosotros no hemos dejado limpiar el vaso. Amén. Limpiar el vaso, arreglar el vaso y poner el vaso en la posición correcta para recibir el poder del Espíritu Santo. Amén. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, recibimos el depósito. Un depósito para el día de la redención. Pero Él quiere llenarnos de su presencia. Él quiere que nosotros nos mantengamos constantemente en este tronco que es Él, para que nuestras hojas estén completamente verdes y no se pongan marchitas. Esa es la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esto, hermano, caminamos en la vida con gozo. Vienen las enfermedades y batallamos contra eso con el poder del Espíritu Santo. Vienen las situaciones y batallamos con eso con el poder del Espíritu Santo. Viene el desánimo y batallamos con eso con el poder del Espíritu Santo. Vienen los problemas cotidianos diarios que tenemos en nuestra vida, porque tenemos problemas, porque vivimos en este mundo y porque hay situaciones y porque hay decepciones y porque hay de todo, y batallamos contra eso con el poder del Espíritu Santo. Porque te caíste, porque pecaste, porque te equivocaste, porque no hiciste lo correcto, y el Espíritu Santo te redarguye, te levanta, te limpia y te invita a que continúes otra vez, a que empieces otra vez, a que luches otra vez, y siempre Él está dispuesto. El Señor siempre está dispuesto. El trabajo del Espíritu Santo es hacernos sedientos de Dios en nuestro corazón. Amén. El trabajo mayor del Espíritu Santo es hacernos nosotros deseosos que tengamos sed de la presencia de Dios en nuestros corazones. Cuando nosotros tenemos sed de tomar agua, ¿qué es lo que más deseamos? Buscar un vaso de agua y tomárnoslo, ¿verdad? Pues ese es el trabajo del Espíritu Santo, en llenarte, en que tú desees en tu corazón su presencia todos los días de tu vida. Eso se llama la llenura del Espíritu Santo. En Juan 7, John 7, verse 37, Juan 7 de 37 al 39, hay una alegoría preciosa aquí de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Cuando Jesús dice, y el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí
y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¡Wow! Poderoso, hermano. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Pero ya Jesús estaba anunciando que todos los que creyeran en él recibirían este poder de Dios y sería como ríos de agua viva que correrían de su interior. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Es el poder de Dios que tú sientes que corre dentro de ti, que no te deja ni un momento de tu vida, que es capaz de poderte ayudar en todas tus situaciones. Jesús lo estaba anunciando, todavía no había llegado, pero dice que se puso de pie el último día de la fiesta y alzó su voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Esta es la proposición del Espíritu Santo para tu vida hoy. Si tú tienes sed, dice Jesús que vengas a Él y bebas, porque Él está dispuesto a llenar tu vaso. Primero a limpiarlo. Si hay alguna grieta, arreglarlo. Y si lo tienes boca abajo, a invertirlo para poder recibir el poder del Espíritu Santo. Hay una proclamación preciosa aquí de Jesús en estas escrituras. Ahora, si me da tiempo, terminaré. Pero para poder recibir esta llenura del Espíritu Santo y que este poder salga de nosotros y nos ayude en todas nuestras debilidades, tienen que haber ciertas condiciones. Ya hablamos de los vasos. Ahora vamos a hablar de los detalles de los vasos. Tienen que haber ciertas condiciones. Nosotros, cuando recibimos al Señor, el día que creímos, deme un minuto. El día que creímos, nosotros recibimos al Señor, recibimos el depósito del Espíritu Santo a todos los creyentes para salvación. Tú recibes el down payment, ¿no? Recibimos como el depósito del Espíritu. Pero allá en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dijo que en ese depósito iba a ser como un río que saliera de nosotros, un río de aguas vivas. Entonces, tenemos que tener algunas condiciones en nuestra vida espiritual para poder recibir o para poder mantener esta llenura y este fuego del Espíritu Santo. Porque si no, vamos apagándonos. Lo estudiamos la semana pasada. Podemos ir apagando el fuego, esta llamita que está dentro de nosotros, que debemos de tenerla siempre encendida. Entonces debemos de tener algunas condiciones para esto. La primera condición, ser limpios por la palabra, como ya lo dije. O sea, nacer de nuevo. Vivir sometidos a Dios y estar bajo su control. Estar aquí, unido al tronco, que es Jesucristo. Debemos estar unidos al tronco, que es Jesucristo. Debemos dejarnos dirigir para poder responder. Si tú en tu trabajo te dan instrucción para trabajar, por ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo, te dan unas instrucciones para trabajar, pero tú no te dejas dirigir por esas instrucciones, el resultado va a ser malo. Porque es necesario que nosotros nos dejamos dirigir hasta en este mundo regular, instruir para poder dar buenos resultados. En el mundo espiritual es lo mismo. Nosotros tenemos que dejarnos dirigir por Dios, nuestra vida, a través de las escrituras y guardar sus mandamientos, guardar sus regulaciones. El Señor nos dice, por ejemplo,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tus enemigos. Servirás a los pobres. Ayudarás al necesitado. Son cosas que nos va diciendo a través de la palabra. No dirás mentira. No levantarás falsos testimonios. Nos da una instrucción para que nuestra vida tenga resultados, para que podamos mantener ese fuego que quiere, ese río de agua viva que salta para vida eterna en nuestra vida. Tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Tenemos que seguir las instrucciones que Dios nos habla en la palabra. Y vamos a hablar de unos cuantos en esta noche, si me da tiempo. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. First Thessalonians, chapter 5, verse 23, which is the last one, que es el último. ¿Lo puede leer? Hay algo aquí que el Señor... Sí, hay algo aquí que el Señor nos está indicando. Ya le dije que si nosotros no seguimos las instrucciones, los mandamientos de Dios, no podemos mantener este fuego del Espíritu Santo porque se puede apagar. Lo puedes entristecer y lo puedes llegar a apagar, como dimos las clases las otras 2 semanas atrás. Ok, ¿qué dice? Tesalónicas 5, ¿qué? First Thessalonians 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, a ver. Es así, eso viene siendo como dice también Romanos 12:1. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, Y agradable. agradable y perfecto, que es vuestro culto racional. O sea, voy a leerlo en esta versión. Quiero leer ahí esa versión. Romanos 12:1. Hay cosas que Dios nos manda hacer para poder mantener la llenura del Espíritu Santo. Ese fuego, esa llamita encendida constantemente dentro de nosotros para poder tener una vida completamente poderosa en Cristo Jesús. Y en Romanos capítulo 12, voy a leerlo en una versión más entendible, dice: así que, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. O sea, nosotros tenemos la capacidad de presentar nuestras vidas delante de Dios conscientemente, o sea, con nuestro raciocinio, con nuestros pensamientos, en una manera agradable y perfecta. El verso 2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Si que nos toca a nosotros hacer algo, Dios quiere llenarte, pero Dios te está diciendo, te toca a ti hacer algo. Y ese algo es tu manera de pensar. Tu manera de pensar tienes que ponerla alineada a la voluntad de Dios y no a lo que tú aprendiste, que dices tú que es bueno, o tu criterio, o tus opiniones. No, ya aquí no es ni criterio ni opiniones. Aquí hay que cumplir los mandamientos del Señor. Hay que presentar nuestra vida, nuestra manera de pensar bajo la voluntad de Dios. Nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos deben estar bajo la voluntad de Dios. Y así mantendremos ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas encendido constantemente para recibir así el poder de Dios, para que nos ayude en todas nuestras debilidades, para que no se aparte de nosotros ni se entristezca,
sino que nos dé el poder que necesitamos para poder caminar en esta vida, que se hace muy difícil, hermano. Esta vida se hace difícil para aquellos que queremos agradar a Dios. Así que si no tenemos el poder del Espíritu Santo, se hace difícil. Pero para poder tener el Espíritu Santo, tenemos que cumplir algunas condiciones. Y una de las condiciones es que tus pensamientos y tus criterios cambien para que tu manera de vivir cambie. Y entonces Dios estará dispuesto constantemente a seguir llenándote ese vaso tuyo, a seguir limpiando ese vaso tuyo, a seguir curando ese vaso tuyo. Ok, entonces dice, hay otra condición, entregar cada día, hermano, cada día, esto es diario, entregar cada día de tu vida, todos los días, entregar tu vida a Dios para que Dios pueda controlar y pueda ayudarte en todos tus pensamientos, en toda tu manera de vivir. Bueno, Esa es la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos para poder tener el poder del Espíritu Santo. Si no vivimos así, hermanos, el poder del Espíritu Santo se va a ir apagando, como lo estudiamos en las clases pasadas. Hay otra condición, vivir un compañerismo, o sea, una comunión con Dios todos los días. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Aquí hay una condición que debemos de cumplir para que la llenura del Espíritu Santo esté en nuestras vidas constantemente. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Así que hay un mandato aquí. Hay un mandato que Él nos manda a crecer en la gracia y el conocimiento. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, teniendo comunión con Dios, leyendo su palabra, conociéndolo cada día más, levantando nuestro espíritu a la gracia y el conocimiento de Él. ¿Y qué cosa es la gracia? La gracia es algo que Dios nos ha dado que ni nos merecíamos. Es necesario que nos mantengamos. Lo voy a leer en esta versión que es más entendible. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él ahora y para siempre. Hay que crecer en el amor y conocer más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo tú conoces a nuestro Señor Jesucristo? A través de oír su palabra, leer su palabra y tener comunión con Él. Hasta ahora. Sí. Sí. Ok. Así que hasta hoy dejamos la clase. Vamos a seguir, sí. Vamos a seguir la semana que viene sobre cómo llenarnos de su presencia, cómo seguir, cómo mantener este espíritu precioso, hermano, que mora dentro de nosotros, que quiere estar en fuego constantemente para nuestro propio bien, porque se hace muy difícil cuando cuando conocemos a Dios y queremos vivir una vida como nosotros queremos. Eso no funciona. Así que quiero terminar en este momento la grabación y nos vemos el próximo miércoles. Dios me los bendiga.